Mm, ya estamos grabando. Entonces, a ver, nos quedamos aquí. No. Antes vamos a, tengo un ejercicio de R, igual de, comparación de poblaciones con la misma base de datos. Entonces vamos a ver rápidamente ese y empezamos después los, la modelación con covariable. Ya. Entonces, aquí está. Seguimos trabajando con la base de datos de la clase pasada, que si no recuerdan era una base de datos de un ensayo de tratamiento con láser para retrasar la retinopatía diabética. Y teníamos diferentes variables. El ID, habíamos visto que la información de los individuos se repetía 2 veces por cada uno de los individuos, porque pues se tenía la información en una línea, en una fila de un ojo y en la siguiente del otro ojo. Entonces, bueno, también tenemos esta variable que se llama láser, que justo nos dice qué tratamiento se ocupó para tratar el ojo. Si el ojo tratado, en todos los pacientes había un ojo que era tratado y el otro que era el ojo control, ¿no? Que no recibía tratamiento. La edad de diagnóstico de, de esta enfermedad, de la diabetes, el tipo de diabetes juvenil o adulta, y esta clasificación se da dependiendo de la edad del paciente. ¿Qué más? La variable TRT, que es la que nos indica si el ojo fue tratado, o es un ojo tratado o un ojo control. El tiempo, esta es la variable de tiempo de pérdida de visión, esta es la que vamos a ocupar para modelar. El estatus, que es la que nos indica si hay censuras o fallas. En este caso la falla con el número 1 nos indica que se perdió la visión al tiempo que nos indica la variable full-time. Entonces ocupamos la librería Survival porque ahí viene esa base de datos, retinopatía, STR. Bueno, aquí ya la tengo. Es esta. Y la última variable era de riesgo, ¿no? Alguna medida de riesgo, un nivel de riesgo que calcularon de cierta manera. Entonces queremos probar si hay diferencias entre la supervivencia o tiempo de pérdida de visión entre ojos tratados con láser de xenón o de argón. Esto lo hicimos la clase pasada. Hicimos esta división entre los ojos tratados. Primero filtramos la base por solo los ojos que fueron tratados. Entonces nos tomamos todas las columnas que son impares, que tienen el 1 en la variable TRT, y de ahí pues realizamos la prueba, ¿no? La prueba de tratamiento con los dos tipos de gases. Ahora lo que vamos a hacer es, es hacer la prueba por variable TRT. Si hay diferencias, queremos ver si hay diferencias entre el tiempo de vida de los ojos que fueron tratados y los ojos que no fueron tratados, los ojos control. Entonces, pues nosotros queremos creer que el tratamiento con cualquier tipo de gas, xenón o argón, sirve. Y entonces pensamos, bueno, por lo menos yo pienso que la supervivencia en los ojos tratados es mayor que en los ojos no tratados. ¿Qué más? Bueno, entonces voy a mandar a llamar por aquí otra paquetería, que es la de, no sé si ya la ggplot 2 para hacer gráfico, para hacer la gráfica de supervivencia, y ¿cómo se llama la otra?
Survive. SourceMiner, que es la que nos permite hacer graficar las curvas de sobrevivencia ocupando ggplot. Bueno, entonces, bueno, aquí le voy a poner ajuste 2 porque el de arriba era ajuste 1. Fit 1, vamos a hacer el ajuste con la variable tratamiento. Esta sería nuestra variable categórica en la que vamos a dividir las categorías. El ajuste va a ser de Kaplan-Meier y los datos son de retinopatía. Vamos a hacer un ggplot. Por aquí le cambio también el número 2, igual el número 2. Esta es la función, son las funciones de supervivencia, las curvas de supervivencia de ambos grupos, el grupo que tuvo tratamiento y el grupo que no. Entonces, pues, al menos gráficamente se ve que tienen más probabilidad de sobrevivir o más probabilidad de perder la visión en más tiempo. El grupo que recibió tratamiento que el que no. La curva de sobrevivencia azul es la del grupo que recibió tratamiento y la naranja roja es la del grupo que no recibió tratamiento. Ahora la función de riesgo acumulada. Se ve lo mismo, ¿no? Igual que la curva de riesgo acumulada del grupo que no recibió tratamiento es más grande que la del grupo que recibió tratamiento. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba Log-Rank, la prueba de Wilcoxon y ya vamos a ver los resultados. Aquí tenemos en la prueba de Log-Rank un p-valor muy pequeño. Entonces, bueno, también en la prueba de Wilcoxon igual es un p-valor muy pequeño. Por aquí nos aparecen los valores de las diferencias. Y por aquí también. Entonces, solo pensando en el p-valor pequeño, ¿qué podríamos decir? De acuerdo a nuestro resultado. Que si hay diferencia entre la supervivencia del grupo que recibió tratamiento y del que no, o no hay diferencia. Si hay diferencia, ¿no? Acuérdense la prueba en estas pruebas de hipótesis, la hipótesis nula era que las curvas de supervivencia fueran iguales para todo tiempo t. Y la hipótesis alternativa pues era que no fueran iguales para algún tiempo t. Bueno, entonces, ¿qué más? Aquí hice otra clasificación. Ya probamos la sobrevivencia entre los grupos que recibieron tratamiento y no. Y ahora vamos a hacer la prueba para clasificando por el tipo de diabetes, si es juvenil o no es juvenil. Entonces, recordando esta variable, nos indica a partir de cierta edad. Ahorita no sé si por aquí nos venga a partir de qué edad se considera adulta o juvenil. Retinopatía. Pero pues a la gente joven que tiene diabetes se le clasifica como juvenil y a la gente adulta con diabetes adulta. Entonces, creo que no viene. Adulta.
Ajá, me parece que es a partir de los 20 años. Ujú. Bueno, sí, la adulta, según lo que decía aquí. Bueno, eso entiendo. Entonces vamos a probar si hay diferencias entre la sobrevivencia de de los grupos o de los individuos que tienen diabetes juvenil y los que no. Entonces de nuevo filtramos la base. La base ahora por tipo. eh, no filtramos la base, hacemos el ajuste que es fit3. Hacemos un ggplot para la función de supervivencia y las curvas se ven casi iguales. Entonces aquí esperamos que las pruebas igual se vean, las pruebas no rechacen la hipótesis nula. Entonces para la función de riesgo acumulada, pues lo mismo. Ahora, pues las pruebas ya sabemos. Bueno, ya pensamos el resultado. Aquí tenemos un p-valor de 0.9 y aquí tenemos un p-valor de 1, prácticamente 1. Y pues entonces esta es la segunda prueba, categorizando por el tipo de diabetes. Y pues este es el último ejemplo que vamos a ver de estas pruebas de M población. Aunque probablemente en los siguientes ejemplos que veamos, ya ajustando un modelo de riesgos proporcionales, podemos también hacer pruebas, ¿no? Si es que hay una variable que nos interesa y que tiene más de 2 categorías. Bueno, entonces nos pasamos ahora sí a las notas, al pizarrón, y vamos a empezar a ver, eh, en qué consiste un modelo de riesgos proporcionales. Y bueno, este modelo de riesgos proporcionales surge justo por la necesidad de incluir covariables. Ay, dejen busco mi lápiz. Aquí está. Uy. A ver. Bueno, entonces, estos modelos con covariables o modelos de riesgos proporcionales, que es pues uno específico que surge para modelar la supervivencia en presencia de covariables, surgen porque pues en la práctica hay distintos factores que nos afectan los tiempos de supervivencia, tiempos de falla, ¿vale? Entonces escribimos modelos con covariables. Y bueno, entre las covariables o los factores más comunes que nos afectan el tiempo de supervivencia, no sé, principalmente en el área biomédica, biológica, médica, pues son los siguientes, ¿no? El sexo es un factor importante, también la edad, no sé, el lugar de residencia, ¿qué más? También, si se está estudiando a pacientes de distintas clínicas, la clínica, el tipo de clínica, qué tal es la atención en la clínica, qué tratamiento reciben los pacientes en la clínica, es importante, es un factor importante. También otro factor importante es si la persona es fumadora o no. Otro es los hábitos alimenticios, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre que puede haber diferencias entre personas que llevan una alimentación sana en el sentido de que comen frutas, verduras, comen variado, a personas que no, que están acostumbrados a comer, no sé, chatarra o que llevan igual un tipo de dieta, ¿no? Vegetariana, vegana, a los que no. Hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué más? El IMC, obviamente, el peso,
que bueno, por ejemplo, si tenemos el IMC y el peso y hacemos un modelo, podría ser que una variable que no nos, bueno, que podamos eliminar si tenemos estas dos, pueda ser el peso, ¿no? Ya tenemos información con el IMC. ¿Qué más? Bueno, el tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento, en esto pueden ser varios tratamientos, tratamiento 1, tratamiento 2, o también puede que haya un placebo. ¿Qué más? En el caso en que se estudie a pacientes con cáncer, podría ser una variable importante, una de tipo categórica, ¿no? Que nos diga en qué etapa está el paciente, en qué etapa del cáncer, ¿no? Primera, segunda, tercera, etcétera. Bueno, entonces estas son solo pues algunas covariables que pueden ser importantes en los modelos de supervivencia. Entonces ahora las queremos incluir. Se quiere modelar entonces el tiempo de supervivencia con una función que contemple justo estas covariables. Ay, esta es una beta. Entonces estas covariables pues ya van a representar un vector, lo vamos a representar con X. Apenas creo que ayer me di cuenta que el profe Salvador ocupa la Z, entonces es lo mismo, ¿no? Vector X de covariables o Z de covariables. Entonces, y bueno, queremos modelar el tiempo con una función que nos contemple estas covariables. ¿Qué más? Bueno, este va a ser nuestro vector de covariables. En este modelo de riesgos proporcionales, bueno, lo que se construye es una tipo regresión, donde obviamente no va a ser una regresión lineal, va a tener una forma de modelo lineal generalizado, donde justo la variable respuesta se va a explicar con una función que justo va a ser la función exponencial de una combinación lineal de coeficientes con nuestras variables explicativas o covariables. Entonces por aquí les puse pues la beta. También vamos a tener un vector beta de coeficientes que justo el modelo de Cox nos dice cómo se estiman estos coeficientes beta. Bueno, entonces los datos. Ahora, ¿cómo vamos a tener nuestros datos? Pues igual como lo vimos en la base de datos de retinopatía, vamos a tener, pues, como siempre, los tiempos de falla, las deltas, que es la variable que nos indica si hay censura, si hay falla, y nuestras covariables, ¿no? X, y, vamos a ponerle. Va a ser un vector y para cada uno de los individuos vamos a tener un valor de covariable distinto. Estas covariables pueden ser, al igual que en la regresión, pues pueden ser continuas, como el peso, continuas. El peso, no sé, el IMC, ¿qué más? Probablemente la edad, o categóricas, el sexo, lugar de residencia, qué clínica, si era fumador o no, qué hábitos alimenticios, su tipo de tratamiento y la etapa de cáncer, que sería una ordinal. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿qué busca el modelo de riesgos proporcionales? Aquí lo ponemos. Este modelo de riesgos proporcionales va a buscar hacer una regresión donde se supone que el riesgo al que está sometido un individuo en un grupo, bueno, más bien vamos a pensar en que se pueden clasificar a nuestros individuos por grupos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el grupo 1 es el que recibe un placebo y el grupo 2 es el que recibe, pues ya, tratamiento.
Entonces, el modelo de riesgos proporcionales supone que el riesgo al que está sometido un individuo del grupo 1 es proporcional al riesgo al que está sometido un individuo del grupo 2. ¿Y eso cómo se ve? Si, si aquí tenemos la función de riesgo del grupo 2, la función del riesgo del grupo 1, entonces esta razón proporcional se puede ver como que la función de riesgo del grupo 2 es proporcional, solo son diferentes por una constante. Esta constante la vamos a denotar por ρ. Su riesgo es distinto solo por una constante. Entonces multiplicamos la función de riesgo del grupo 1 por esa constante ρ para todo tiempo t, en donde justo esta constante ρ le vamos a llamar la constante de riesgo o riesgo relativo. Es una constante independiente de t. Independiente de t. Riesgo relativo o razón de riesgo. Razón de riesgo, ¿vale? Bueno, entonces también por aquí les escribo. Este modelo supone que el riesgo al que está sometido un individuo del grupo 1 es proporcional al riesgo de un individuo del grupo 2. Grupo 2. Grupo 1, grupo 2. Bueno, entonces hasta aquí yo creo que todo claro. ¿Qué más? Bueno, entonces igual pensando en nuestro grupo 1, que es el que recibe el placebo, grupo 2 el que recibe cierto tratamiento, podemos observar lo siguiente sobre nuestra constante ρ, que es mayor a 0. Sí, bueno, entonces primero, es mayor a 0, ¿por qué? Porque h de t es justo una función no negativa. Lo vimos en las propiedades al principio. ¿Qué propiedad cumplía la función de riesgo? Pues es que es no negativa. Entonces, pues, como es no negativa, la ρ tiene que ser a fuerza mayor a 0. Y como observaciones, ¿en qué caso o qué pasa si mi constante ρ es, no sé, menor a 1? ¿Qué pasaría? Si ρ es menor a 1, a ver, vamos a poner h de 2 de t, h1 de t es igual a nuestra ρ. Si ρ es mayor, vamos a pensar en esto. Si ρ es menor a 1, ¿qué pasa? Que los individuos del, vamos a ponerle grupo 2, tienen mayor o menor riesgo de falla. Si este es menor a 0. Menor a 1, perdón. Entonces la función de riesgo del grupo 1 es más grande, ¿no? Por lo tanto, el riesgo en el grupo 2 es menor. Entonces, si ρ es menor a 1, los individuos del grupo 1 tienen menor riesgo de falla al tiempo t. Si nuestra ρ es mayor a 1, pues sucede lo contrario. Del grupo 2 tienen mayor riesgo de falla al tiempo t. Y si
nuestra ρ es igual a 1 o se acerca mucho a 1, podríamos decir que el riesgo es el mismo en ambos grupos. ¿Vale? Bueno, entonces usualmente en el grupo 1 se registran los individuos de los cuales ya se tiene conocimiento. Que bueno, en este caso nosotros en nuestro ejemplito tomamos el grupo 1 como placebo, los individuos que recibieron, pacientes que recibieron un placebo. Pero bueno, vamos a ver que ya en el modelo de Cox se considera que en el grupo 1 los pacientes tienen su vector de, los pacientes tienen un vector de covariables igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, como ρ es mayor a 0, entonces podemos expresar a esta ρ como la exponencial de algo. Este algo justo va a ser nuestra beta por x, nuestro coeficientes con covariables. Que justo esta beta x va a ser la combinación lineal de coeficientes y covariables. O de igual manera podemos expresar a nuestra beta x, como el logaritmo de ρ. ¿Qué más? Donde beta pues van a ser los parámetros que necesitamos estimar. ¿Y qué más? También otra observación es que si nuestra ρ es igual a 1, entonces si ρ es igual a 1, tomando en cuenta que ρ es igual a la exponencial de beta por x, entonces nuestra beta x es igual a 0. Si ρ es mayor a 1, entonces nuestra beta x es mayor a 0, y si nuestra ρ es menor a 1, entonces nuestra beta x es menor a 0. Y pues esto igual querría decir lo mismo, ¿no? Que aquí tenemos el mismo riesgo, aquí hay mayor riesgo en el grupo 2, menor riesgo en el grupo 2. ¿Qué más? Bueno, en la práctica nosotros vamos a tener, en la práctica vamos a tener nosotros n individuos. Si tenemos n individuos, entonces la función de riesgo para el individuo I se representa con HI de t, para I desde 1 hasta n. ¿Y qué más? Bueno, este sería el riesgo en el grupo 2. Y H0 de t, que esta justo va a ser la notación que vamos a estar ocupando. HI de t, H0 de t, va a ser el riesgo para un individuo en el grupo 1. En grupo 1. Entonces, HI de t, recordando el modelo que ya habíamos visto arriba, es igual a H0 de t por la exponencial de beta por xi. Que, bueno, justo esta ρ, si se dan cuenta, es la función exponencial. ρ es mayor a 0. Esta función exponencial, el modelo de riesgos proporcionales considera una función exponencial, pero podría cambiarse esta ρ por alguna otra función que cumpliera la característica de ser igual positiva, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, ya ocupando bien la notación, nuestro modelo general de riesgos proporcionales se podría ver como h de t dadas mis covariables igual a h de 0 de t por ρ. Esta ρ es la función exponencial que está en términos de mis covariables xy y mis coeficientes betas. Este es mi modelo general de riesgos proporcionales. Y bueno, esta ρ de xy, de nuevo aquí se los pongo, ρ de xy y de b es la exponencial de
de beta por xy. Y esta es la exponencial de una combinación lineal x beta 1 x y 1, beta 1 x y 1 más beta 2 x y 2 más, si consideramos que hay p covariables, entonces esta combinación lineal tendría p términos, sería beta p, x y p. Y en esta combinación lineal no se considera un beta cero, no hay término, ¿cómo se le llamaba? Bueno, no hay intersección, más bien, o sí, considerando que esta es una combinación lineal, no hay beta cero, porque justo este beta cero no nos proporciona información al modelo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ya definimos cómo es el modelo de riesgos proporcionales. Y bueno, también con azul. Esta H0 de T se le va a llamar función de riesgo base o riesgo basal, creo. Y esta phi de, rho de xy, b, o esta función exponencial, como vimos, es una función no negativa. Se usa esta función exponencial, pero puede cambiarse. ¿Qué más? Entonces nuestra beta justo va a ser un vector de p por 1, beta 1, beta 2, etcétera, beta p. Nuestro vector xy va a ser el de las covariables para el individuo I. P covariables y bueno, nos pasamos a otra página. ¿Alguna duda hasta aquí sobre cómo está construido el modelo? Yo sí tengo una duda. ¿De dónde salen las betas? O sea, son los coeficientes de nuestras covariables, ¿no? Pero Justo porque como el modelo de riesgos proporcionales está pensado en un tipo de regresión, ¿no? En hacer un tipo de regresión que considere covariables. Como nosotros ya tenemos pues las covariables xy, ya tenemos los valores, ahora queremos estimar algo del modelo. ¿Qué se tiene que estimar? Ya tenemos la función de riesgo, que de hecho esta función de riesgo basal se considera que no sigue ninguna distribución. La HI también ya la tenemos, entonces ¿qué hay que estimar? Pues justo los coeficientes beta. Y se piensa de nuevo en la regresión lineal o en una combinación lineal de betas con xy, donde lo que tenemos que a lo que tenemos que llegar pues es justo a los coeficientes beta. ¿Sí? Entonces ahí aparecen las betas. Sí. vale, muchas gracias. Bueno, entonces nos pasamos a otra página y este modelo de riesgos se puede ver como una forma lineal. Forma lineal. En donde si de un lado teníamos bueno, regresando aquí, si de un lado teníamos la H del grupo 2 y la H0 de T, y esta es la exponencial, que es la exponencial de la combinación lineal de mis betas con mis covariables. Entonces puedo pensar en hacer una transformación, ¿no? Pasar esta H de 0 de T aquí, entonces voy a tener ya un cociente y esta exponencial la puedo eliminar aplicando logaritmo. Entonces si hago esta transformación voy a poder obtener pues justo una forma lineal.
Esta forma lineal pues se ve al aplicar logaritmo y vamos a tener que la forma que toma es la siguiente. Vamos a tener el logaritmo del cociente de h de 1 de t dado x entre h0 de t. Y esto justo va a ser igual a la combinación lineal. Beta p, x y p. Entonces, pues esta es nuestra forma lineal de nuestro modelo de riesgos. ¿Qué más? Entonces, pues hay que tener en cuenta que la característica principal de este modelo es que la tasa de riesgo o sí, la función de riesgo o el riesgo en dos individuos con diferentes que pertenecen a diferentes grupos es proporcional. Y justo cuando lleguemos a las pruebas de hipótesis se va a probar este supuesto de riesgos proporcionales. ¿Qué más? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a ir al modelo de Cox rápidamente. Ahorita solo vimos un modelo de riesgos proporcionales. Entonces el modelo de Cox ya involucra varios supuestos, pues fue desarrollado por Cox y entre los supuestos que maneja es que primero que mi función basal, función de riesgo base, no sigue ninguna distribución. H0 de t no sigue, bueno, aquí le ponemos supuestos, no sigue ninguna distribución, o no tiene ninguna, bueno, sí, no sigue ninguna distribución. También, o al igual que los tiempos de falla. ¿Y qué otro? Que mi ρ de x y beta es justo la forma paramétrica de nuestro modelo, del modelo, donde justo nuestros parámetros a estimar van a ser los que vamos a estimar, van a ser beta 1, beta 2, beta p. Este modelo de Cox se le llama semiparamétrico, justo porque tiene una forma no paramétrica, que vendría siendo esta, H0 de t, que es la que no sigue ninguna distribución, y la ρ, que sería la forma paramétrica del modelo. Es un modelo semiparamétrico y ¿qué más? También otro supuesto es que las covariables no dependen del tiempo. En otros modelos más complicados ya se pone como supuesto o ya se añade la característica de que las covariables sí dependan del tiempo. En este modelo de Cox se va a suponer que no dependen del tiempo. Nos vamos a otra página, entonces. Entonces, ¿qué más? Bueno, Cox, otra observación, es que Cox se ocupa mucho, es de los modelos más ocupados porque justo tiene o nos proporciona buenas estimaciones de los coeficientes beta. Y al ser semiparamétrico, pues no es necesario asumir ninguna distribución para los tiempos de supervivencia, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, cuando nuestro tiempo de supervivencia tenga una distribución Weibull o exponencial, Cox nos da estimaciones muy cercanas a estos dos modelos, en estos dos casos. Si es que nuestros tiempos de falla de supervivencia tienen esta distribución, Weibull o exponencial. Ahora, ¿cómo
se realiza la estimación. De los coeficientes beta. Ustedes ya lo vieron con el profe, se realiza por máxima verosimilitud. Entonces, lo que yo anduve viendo era que esta verosimilitud se le llama verosimilitud parcial. Y se llama verosimilitud parcial, ¿por qué? Pues porque solo considera las probabilidades de los individuos con fallas. Es decir, en la verosimilitud, que la vamos a representar con L, vamos a tener el producto de las probabilidades o la verosimilitud de los individuos que tuvieron fallas. Entonces vamos a tener, no sé, unos índices de I igual a 1 hasta K, donde K es el número de fallas que se obtuvieron. No se consideran las censuras. Entonces, pues justo esta verosimilitud se llama así, porque está parcial, pero obviamente las censuras se consideran en la verosimilitud de cada individuo. Al calcular la probabilidad, en el cociente se va a considerar, a ver, déjenme ver si por aquí tengo la expresión, se va a considerar el conjunto de riesgo, en el conjunto de riesgo de este cociente, se va a considerar en la parte de abajo, el conjunto de riesgo va a considerar los individuos censurados. Entonces, pues justo ahí se meten la información que tenemos de la censura. Arriba vamos a tener pues la información que tenemos o la probabilidad que tenemos de los individuos que fallan, y abajo nuestro conjunto de riesgo va a considerar censura. Ajá. ¿Qué más? Bueno, aquí lo ponemos. Solo considera probabilidad de individuos con fallas. Se quitan las censuras. Y también las censuras se incluyen en el conjunto de riesgo que se usa para estimar nuestra verosimilitud de cada individuo si ocurre en un tiempo t mayor a f. Entonces, ¿cómo lo veríamos en la línea? En la línea de tiempo. Por ejemplo, si por aquí hubo una falla al tiempo f, entonces para el individuo, no sé, el individuo j, entonces voy a calcular la verosimilitud para ese individuo j. Y entonces arriba voy a poner una función de que justo esa función va a ser la de riesgo. La de riesgo, que va a ser la de riesgo de las betas XY de mi individuo J. Y abajo voy a tener igual la función de riesgo, bueno, más bien la suma de las funciones de riesgo de mis beta XY, considerando a todos los individuos que tuvieron falla y censura en un tiempo mayor a F. Por ejemplo, aquí, en T. El individuo, digamos que el individuo J más 1 tuvo una censura. Considero esto. En el tiempo T2, el J más 2. Y así. Vamos a ver un ejemplito ahorita de esta verosimilitud. ¿Qué más? Bueno, entonces, esta verosimilitud que ya tenemos su forma, se maximiza
por medio de métodos numéricos o ocupando más específicamente el algoritmo de Newton-Raphson, ¿vale? Y bueno, eso ya lo hace R. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplito de la verosimilitud. Y eso ya sería lo último. Ay, ¿todavía nos queda tiempo? Tenemos 4 minutos. Entonces vamos a ver este ejemplito. Ya por último. Si yo tengo los siguientes datos. El ID, pues van a ser los nombres de mis individuos, de mis, digamos, pacientes. Van a ser Ana, Diego, Carla y Juan. Su variable de tiempo de falla va a tomar valores para Ana 1, para Diego 3, Carla 5, Juan 8. Tengo una covariable que es de fuma o no fuma. 1 si fuma, 0 si no fuma. 1, 0, 0, 1. Y la última variable es nuestra delta, el estatus. Si hubo falla o hubo censura. 1, 1, 0, 1. ¿Vale? Bueno, entonces más bien, según Cox, ¿cómo se ve nuestro modelo? Nuestro modelo se ve como h de t igual a h0 de t por la exponencial de mi coeficiente beta 1 por mi variable fuma. Así se ve el modelo de Cox con una covariable para los tiempos de supervivencia o para los riesgos. Entonces, ¿cómo se ven los riesgos de cada individuo? Riesgos de cada uno. Primero, el riesgo de Ana va a tener a una H0 de T por E a la beta 1. Nuestra covariable toma el valor de 1. Entonces, beta 1 por 1, 1. Diego va a tener una H0 de T por E a la 0. E a la 0 es 1. Entonces, Diego tiene solo la función de riesgo base. Carla tiene lo mismo que Diego, H0 de T. Y Juan va a tener lo mismo que Ana, H0 de T por E a la beta 1. Entonces ahora vamos a calcular su verosimilitud. Aquí no se las había puesto verosimilitud, que va a ser la verosimilitud parcial. La forma de esta verosimilitud es L de beta igual al producto de I igual a 1 hasta K de ¿qué? De la exponencial de beta por X. Y abajo esta es la de ¿cómo se llama? El jésimo individuo. Bueno, aquí vamos a ponerle una I, beta I. Y abajo va a ser del conjunto de riesgo, de todos los individuos en riesgo en un tiempo mayor a I, vamos a ponerle en mayor a I, de las exponenciales de beta por X. Entonces es esta forma. La verosimilitud va a ser un producto de las verosimilitudes de estos 4. Entonces, ¿cuál es la verosimilitud para cada uno de nuestros individuos? La de Ana va a ser H0 de T por E a la beta 1 entre todos los que están en riesgo después de ese tiempo, que en un tiempo mayor a la falla de Ana. Entonces vamos a considerar la verosimilitud de Ana, el riesgo, de Ana, de Diego, de Carla y de Juan. Sería H0 de T E a la beta 1 más H0 de T más H0 de T más H0 de T E a la beta 1. Así se ve la verosimilitud de Ana. La de Diego, L Diego. H0 de T dividida entre, ahora quitamos a Ana.
esta ya no se considera, ya no forma parte del conjunto de riesgo. Y ponemos la verosimilitud de Diego, perdón, el riesgo de Carla, H0 de T más la de Juan, H0 de T por E a la beta 1. Ahora la de... pero hay que... Esperen. Hay que fijarnos en esta. Entonces aquí hubo falla. Entonces esta sí se considera falla. También se considera esta, la de Carla, esta no se considera. Porque aquí hubo censura. ¿Vale? Entonces la de Carla no se considera. Pero sin embargo Carla siempre va a estar en el conjunto de riesgo. Y por último la de Juan. Es igual a H0 de T por E a la beta 1 entre H0 de T por E a la beta 1, que esto justo pues va a ser un 1. Entonces, pues nuestra verosimilitud va a ser el producto de esto por esto por esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Así se construye la verosimilitud. ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué más. Bueno, ya por... No, creo que no nos va a dar tiempo. No, ya por último, no. Ya la siguiente clase vamos a ver los hazard ratios. ¿Qué son los hazard ratios? Son los cocientes de los riesgos, considerando covariables. Por ejemplo, si consideramos la covariable que está aquí, la de fuma o no fuma, ¿cómo se ve el riesgo para un individuo que no fuma? Se ve como H0 de T por E a la beta 1. ¿Y cómo se ve el riesgo en un individuo que sí fuma? Solo se ve... no, es al revés, ¿verdad? Este es H0 de T y aquí es H0 de T por E a la beta 1. Así se ven los riesgos. Entonces, justo el hazard ratio es el cociente de este entre este. Que justo este hazard ratio sería E a la beta 1. Y bueno, también se estudian estos hazard ratios, pero los vamos a ver pues ya más adelante, con detalle. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, ya me pasé de la hora. Una disculpa. Nos vemos la siguiente clase. Bueno, la siguiente clase ven a Brenda. Gracias, Mónica, hasta luego. tengo una duda rápida. Ajá. ¿Por qué cuando hacíamos el de Diego ya no se consideraba a Ana? Ana, porque Ana ya sufrió, bueno, ya tuvo una falla en un tiempo menor al de Diego. Hay que observar aquí los tiempos. Ana, falló en Sí, el sí. tiempo 1. Entonces, en Diego, acuérdense, se consideran como conjunto de riesgo los individuos que tuvieron falla o censura en un tiempo mayor a 3, mayor o igual a 3. ¿Vale? Sí, ya. Gracias. De nada. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Gracias.